disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Lucas Gersi, joven promesa de la política peruana. Lucas, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No sé si joven promesa o no. Eres una joven Cada día promesa, menos hombre. joven, cada día No menos joven, ya va a ser 3, ¿no? Pero, joven, pues. pero aquí estamos, por supuesto, siempre en la lucha y encantado de poder conversar. Bueno, como diría un dermatólogo, vamos al grano, ¿ya? Por supuesto que sí. ¿Cuál crees tú que debería ser la salida política a esta crisis en la que nos encontramos? Correcto. A ver, esta es una pregunta que Jodida. es difícil de contestar porque hay mucha frustración Sí. en diversas partes del espectro político. La gente está desesperada. Hay gente que está tan desesperada que inclusive dice cosas inconstitucionales, ¿no? Hay gente que le gustaría que exista un golpe de Estado Sí. y todo tipo de cosas que no son posibles ni deseables, ¿no? Entonces, yo creo lo siguiente, ¿no? Por un lado, no tenemos que subestimar la amenaza que representa este gobierno. Este es un gobierno que tiene una agenda muy clara de construir una dictadura en el Perú. Permanentemente amenazan con el autogolpe de Estado, el cierre del Congreso. Permanentemente hacen campaña por el cierre del Congreso. Ellos quieren la Asamblea Constituyente para poder tener el poder absoluto. Es decir, la agenda antidemocrática de este gobierno es muy clara y no se tiene que subestimar. Y son además muy corruptos, ¿no? Sí. Elemento 1. Ok. Elemento 2. Cualquier solución a la crisis tiene que ser absoluta y escrupulosamente constitucional. Totalmente de Porque acuerdo. si uno quiere salvar la democracia haciendo un golpe de Estado, estamos mal, ¿no? No salvamos la democracia, sino que la destruimos. Entonces, tenemos que sacar a este gobierno de manera urgente, porque ellos son enemigos de la democracia desde mi punto de vista, pero tenemos que hacerlo con los mecanismos estrictamente constitucionales. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son? Básicamente 2. El primero, la vacancia por incapacidad moral. El segundo, la figura de la acusación constitucional. Esos son los mecanismos previstos en la Constitución para remover a un presidente que se porta mal. Hay personas con mucho entusiasmo, de repente con buena fe, que proponen otro tipo de mecanismos, pero que no están previstos en la Constitución. ¿A cuáles te refieres? Me refiero al mecanismo de adelanto de elecciones, básicamente. Este es un mecanismo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Que yo creo que está en el límite de lo inconstitucional. ¿Por qué no te gusta, Lucas? Porque yo creo que está muy probablemente viciado de inconstitucionalidad, estimado Pedro. Porque la Constitución no prevé recortar los mandatos alegremente. El Congreso se escoge por 5 años. El presidente se escoge por 5 años. Uno no puede, digamos, recortar los mandatos, porque eso no está previsto en la Constitución, y eso abre la puerta a todo tipo de situaciones de inestabilidad. Si es que uno desea que el presidente se vaya a su casa y que el Congreso también se vaya a su casa, la vía es la vía que está prevista en la Constitución, que es la vacancia o acusación constitucional del presidente y la vicepresidenta. No una situación, digamos, que no está prevista en la Constitución, ¿no? O sea, y que además, tú propones una vacancia doble, ¿o no? por supuesto, claro. O sea, Sí. Castillo y Boluarte. Así es, la fórmula ideal debería ser esa. Acá el problema que estamos viendo y la fuente de frustración de muchísimos peruanos es que el Congreso de la República, no todos ellos, pero determinados congresistas, saben que Pedro Castillo y Dina Boluarte son una amenaza a la democracia y tienen que irse a su casa, pero prefieren no mandarlos a su casa porque en vez de estar pensando en el país, están pensando de repente en su oficina, en su chofer, En su curul. en Claro. un corto plazo, en su curul, ¿no? Entonces aquí En la circulina. el Congreso tiene que hacer un ejercicio de introspección, dejar de pensar en el cortísimo plazo y pensar en el mediano plazo, en el largo plazo, y darse cuenta que están construyendo ellos la historia del Perú. Ahora, en ese escenario de doble vacancia,
¿qué cosa sigue a continuación? A continuación, lo que sigue son nuevas elecciones generales, ¿no es cierto? Ujú. No existe posibilidad, como decían algunos, de manera equivocada, de que se va el presidente, la vicepresidenta, se quede el Congreso, ¿no? Eso no es constitucionalmente viable, porque en nuestro país la elección del Congreso está atada a la del presidente, porque no puede haber un presidente sin bancada, ¿no? Imaginemos que cae el presidente, la vicepresidenta, se escoge un nuevo presidente, pero se mantiene el Congreso, se mantiene Bermejo, Guido Bellido, No, uy, qué pesadilla, todos los demás, ¿no? qué Entonces, pesadilla. no puede ser, ese presidente lo vacarían a los 10 días, ¿no? No puede haber un presidente sin bancada, no tiene ningún sentido. Entonces, la fórmula constitucional para salir de la crisis sería esa, ¿no? Yo no estoy, digamos, en contra del espíritu que anima las propuestas de adelanto de elecciones, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de las formas, porque las formas importan. Uno no puede decir alegremente adelanto de elecciones, recorte del mandato, porque hoy en día a algunos les parece una fiesta democrática, ¿no? Qué bacán, ¿no? Adelanto de elecciones. El día de mañana esa misma fórmula se la van a aplicar a un presidente que sí nos gusta. Y a todos los presidentes se la van a aplicar también. Entonces no se puede abrir cajas de Pandora. Se tiene que actuar con responsabilidad, respetando la institucionalidad, ¿no? Entonces, por ese motivo es que, pese a que muchísima gente me ha pedido que respalde ese tipo de propuestas, nunca me terminaron de convencer y yo tiendo a ser muy escéptico de estas iniciativas porque no son, en el fondo, constitucionales. Ahora, ¿no? No son constitucionales. Pensando en el mediano y en el largo plazo, mi querido Lucas, vivimos en un país complicado, ¿no? Jodido, que hace agua por todos lados, con un Estado, con unas instituciones bastante precarias, casi de tecnopor, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué Haciendo reformas? generoso, Pedro, ¿eh? ¿Ah? ¿He sido generoso? Generoso, pobre tecnopor, ¿no? Pobre tecnopor. Sí. ¿Qué reformas políticas o constitucionales requiere el país para, digamos, convertirnos en un país más o menos decente, ¿no? Te Correcto. pregunto. En el Perú, ser defensor del status quo, ser un ultraconservador en el sentido de oponerse a la reforma política, no tiene ni pies ni cabeza. Porque el Perú, desde hace rato, está patas arriba. Y si bien la Constitución del 93, en su capítulo económico, permitió cierto crecimiento económico, en la parte política, la Constitución del 93 es un desastre. En la parte política, esta Constitución es una catástrofe y es inferior, inclusive, a la Constitución del 79. Entonces, mi oposición, y yo siempre he sido muy claro en este tema, estimado Pedro, no es a favor del status quo. Mi posición es en contra de la Asamblea Constituyente, porque Asamblea Constituyente significa poder absoluto y dictadura, pero a favor de muchas reformas en la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reformas que yo creo que se tienen que hacer? Son varias, ¿no? Podríamos hablar una hora de conversación. Las principales para ti. ¿Cuáles son las principales para ti? Para empezar, importantísimo, básico, bicameralidad. La bicameralidad permite que no hayan leyes de baja calidad, permite que el Senado se encargue de controlar mejor al Poder Ejecutivo, permite que los nombramientos que tiene que hacer el Senado no se hagan tarde, mal y nunca, como en el caso del Tribunal Constitucional, sino que se hagan puntualmente. Entonces, tiene que haber un Senado. Ese Senado tiene que escoger a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los embajadores, a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Ese Senado, inclusive, desde mi punto de vista, debería escoger a los jueces. En el Perú hay un grave problema porque los jueces se escogen de manera poco transparente en una Junta Nacional de Justicia integrada por otros jueces, integrada por gente que nadie conoce, escogida de forma poco transparente. Entonces tiene que haber una reforma de cómo se escogen los jueces. Tiene que haber la reforma de la bicameralidad. Otra reforma importantísima es una reforma de la elección de los congresistas de Cámara Baja. Nosotros en el Perú tenemos en Lima 31 congresistas. Multiplicas 31 por más de 12 listas, tienes una elección con centenares de candidatos. Nadie tiene idea quién es candidato, nadie tiene idea quién representa a quién. Si nadie sabe quién representa a quién, obviamente el Congreso siempre va a ser impopular y el presidente siempre se va a llevar de encuentro al Congreso, porque no hay buena representatividad.
Entonces la propuesta también es distritos uninominales. Se divide Lima en 31 distritos, cada uno de los cuales escoge un congresista, y ahí sí la elección al Congreso es una elección que la gente puede seguir. Ya no con centenares de Eso, candidatos. y una curiosidad, Lucas, ¿y eso supondría mantener el voto preferencial? No, pues con eso ya se elimina el voto preferencial. Ya, ok. No hay listas, sino solo un candidato por distrito. Con eso se elimina el voto preferencial, con eso se elimina el fenómeno de los aventureros, los outsiders, los demagogos en la política, porque este sistema incentiva que hayan pocos partidos políticos más fuertes. Y los Porque prebentistas, ¿no? Porque hay harto candidato, digamos, que entra con intereses muy específicos. Así es, eliminas a esos candidatos y eliminas también a la gente que subasta partidos políticos, ¿no? Hoy en día tú puedes, con bajísimo apoyo popular, tener bancada. Entonces todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere su partido, y eso genera una democracia disfuncional. Nosotros tenemos que tener un sistema con 2, 3, 4 grandes partidos políticos, y eso solo se construye con un sistema de distritos uninominales o binominales. Yo he hablado de estas propuestas muchas veces, por años. Por ejemplo, con José Luis Sardón, por ejemplo, con Adriana Tudela, con Alejandro Cabero, y estas propuestas que yo estoy mencionando ahora ya se han presentado en el Congreso. Otro tema importante también, por ejemplo, es el voto voluntario, ¿no? Si es que se aprobase este paquete de reformas, prácticamente de inmediato habría una mejora importante en la calidad de la política peruana, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a aquellos que piensan que el voto voluntario, facultativo, libre o como se le llame, en un país como el Perú, que todavía no está maduro, de repente no es lo más prudente, ¿no? Correcto. Yo creo que el voto obligatorio nos informa sobre algo falso. A ver, el voto, al igual que el mercado, sirve para descubrir las preferencias de las personas. Uno puede observar los niveles de los precios y sabe qué productos son populares y qué productos no son populares. El voto sirve para lo mismo, ¿no? Para saber cuánta gente quiere a Castillo, cuánta gente quiere a Verónica Mendoza, cuánta gente quiere a Acuña, etc. Para eso sirve el voto. Si tú obligas a la gente a votar, te mientes a ti mismo, porque estás contando como apoyo a un candidato a personas que de verdad no lo apoyan y preferirían quedarse en su casa. Uno tiene una imagen más real de la política peruana si no obliga a la gente a votar que si obliga a la gente a votar. La gente que de verdad respalda a López Aliaga es la gente que va a votar por López Aliaga voluntariamente, no la gente que vota por López Aliaga porque lo obligaron a ir a votar. Entonces, la elección de voto voluntario es más honesta que la elección de voto obligatorio. No, además obligaría a hacer partidos políticos de verdad, que salgan a las calles, ¿no es cierto? A convencer a la gente, a persuadir a la gente de que participen en la política, de que salgan y vayan a votar. Así es, exactamente. Además, Pedro, a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que en este país tenemos gente que ya es muy mezquina. Tenemos un discurso político muy tóxico donde hay demasiadas falacias, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Yo me pongo a reflexionar acerca de la bicameralidad. Por décadas ha habido un consenso de que tenemos que apoyar la bicameralidad. Y hoy día que el Congreso, con muchísimo esfuerzo, está cerca de aprobar la bicameralidad, un montón de gente de muchos sectores de centroizquierda no quieren, ¿no? Están en contra, pese a que por décadas han dicho que están a favor. Entonces, tenemos que ser capaces de apoyar propuestas que son buenas, incluso cuando las proponen de repente tus adversarios políticos, ¿no? La bicameralidad es buena, independientemente de si lo proponga Fuerza Popular o el Partido Morado, ¿no? Y si no somos capaces de salir de la polarización tan desgastante. Lo mismo con el voto facultativo. ¿Cómo? Lo mismo con el voto facultativo. Igualito con el voto facultativo. Entonces tenemos que romper el carácter tóxico del espectro político peruano. Yo ya recibo balas de todos lados, ¿no? Recibo balas. Acostúmbrate, mi querido Lucas. En la tierra de nadie, recibiendo balas de todos lados, pero eso no me fastidia porque yo tengo cuero de tapir, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien.
Tú has dicho en una entrevista al diario La República que la Asamblea Constituyente es un ticket sin escala a una dictadura. Así es, directamente a ¿Por la qué? dictadura. La Asamblea Constituyente, la naturaleza que tiene es tener poder absoluto. La Asamblea Constituyente no puede ser controlada por el Tribunal Constitucional ni por el Poder Judicial. Puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Poder absoluto. Entonces, el objetivo de la Asamblea Constituyente no es tanto aprobar una nueva Constitución. El objetivo de la Asamblea Constituyente es tener un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Hoy en día, el gobierno no puede hacer lo que le da la gana porque el Tribunal Constitucional lo contiene un poco, el Congreso lo contiene un poco, el Ministerio Público, la Contraloría lo contienen. Entonces, todos los poderes están haciendo su trabajo conteniendo a este gobierno. Si hubiera Asamblea Constituyente, todo lo que hace el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, no importa, porque la Constituyente todo lo podría anular. Sería tener un supracongreso encima de todo lo demás, anular la separación de poderes. Y eso nos lleva a una dictadura. Especialmente si se toma en cuenta que la propuesta de Perú Libre era que la Constituyente no sea escogida democráticamente por el pueblo, sino ellos querían que solo el 30% sea electo democráticamente y el resto en una elección manipulada, corporativista, ¿no? Los sindicatos que son mis amigos, un constituyente, el grupo afroperuano de tal sitio que son mis amigos, un constituyente, pero el otro sindicato que no es mi amigo, a ese no, ¿no? Quieren manipular una elección, así como hizo Maduro en el 2017, para tener una asamblea constituyente sumisa y adicta a ellos para dejarse en efecto lo que es el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc., ¿no? Según Verónica Mendoza, un proceso constituyente es la oportunidad para discutir la raíz del problema y plantearnos soluciones de fondo. ¿Tú qué dices a eso? Totalmente equivocada, porque en una asamblea constituyente no se puede tener ninguna discusión de fondo que sea una discusión racional, porque una asamblea constituyente tiene poder absoluto y va a discutir todos los temas al mismo tiempo y a la vez. Y en esas condiciones no puede haber discusión racional acerca de nada. La única discusión racional es una discusión parcial. Si yo le pregunto a los peruanos a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la reforma del sistema de pensiones, a favor o en contra de la bicameralidad, un tema, en un referéndum, los peruanos podrán escuchar los argumentos a favor y en contra, debatir, votar y va a ser un buen referéndum. Pero si yo quiero hacer un referéndum de todo al mismo tiempo, a la vez de cientos de temas, nadie va a saber por qué está votando y va a ser una cosa visceral, emocional, lleno de manipulación y de odio y de polarización. Entonces no hay ninguna discusión real en una asamblea constituyente. Solo hay discusión real en modificaciones parciales de la Constitución. Tú has comentado también en Perú 21 que si la oposición no cambia radicalmente, Pedro Castillo se va a quedar hasta el 2026. ¿En serio crees que un régimen tan precario pueda durar tanto? Yo creo que estamos mucho más cerca de que Castillo cierre al Congreso a que el Congreso vaque a Castillo. Yo creo que pese a los numerosos ataques y a la numerosa corrupción y todas las denuncias que salen todas las semanas contra el gobierno, a este gobierno no le afecta en lo más mínimo. Porque este no es un gobierno compuesto por gente que tenga una alta imagen de sí mismo, no es un gobierno compuesto por personas que les dé vergüenza que los acusen de corruptos. A esta gente no le importa lo que tú le digas. Entonces, las denuncias llegan y no hacen absolutamente ningún daño. Son totalmente irrelevantes, ¿no? Todos los videos de Samir Villaverde, irrelevantes. Esta denuncia última de Canal N, irrelevante. Al gobierno no le importa. Las balas rebotan. Y el gobierno sigue avanzando, haciendo campaña a favor de su golpe de Estado, acumulando fuerzas para hacer su golpe de Estado. Y cuando el gobierno tenga las fuerzas, va a hacer el golpe de Estado y que no digan los señores congresistas que no les avisamos. Entonces, mientras eso hace el gobierno, ¿qué está haciendo la oposición? Enfrentada internamente. Unos peleando con otros porque unos son caviares y otros la DBA, porque unos son esto y los otros lo otro, porque unos son fujimoristas y los otros no, porque unos son tal, los otros lo otro. Entonces el gobierno, asesorado por los cubanos, el gobierno chavista, es experto enfrentando, dividiendo, quebrando a la oposición. Eso hicieron en Bolivia, ¿no? En Bolivia, el gobierno de Evo Morales dividió a la oposición boliviana en dos, entre los de Santa Cruz, los Cambas,
y los caviares bolivianos, entre comillas, a partidarios de Mesa. Como partieron tanto la oposición, ganó pues nuevamente los partidarios del chavismo. Y eso es lo que están haciendo en el Perú. Nos están dividiendo, enfrentando, 10-0. Digamos, el gobierno está triturando a la oposición. La oposición en el Perú está haciendo un rol lamentable. Me incluyo, ¿eh? Estamos haciendo un rol lamentable. Ahora, ¿tú consideras realmente que el de Castillo es un gobierno de izquierda o simplemente es lo que se ve? Una cosa cantinflesca, desbrujulada, corruptona, ¿no? Bueno, la gente de la izquierda, para salvar el nombre de la izquierda, siempre dirá que Fidel Castro no es de izquierda, que Chávez no es de izquierda, ¿no? No, eso sí, pero esos son rojazos. Pero Castillo, o sea, lo comparas con Boric, lo comparas con Petro, hombre, esos sí son personas de izquierda, ¿no? Castillo es capaz de articular una frase con sujeto, verbo, predicado, o sea, es alucinante. No sabe ni contar un chiste. Esta es una persona que forma parte del movimiento político de la izquierda a nivel continental. Hay reuniones de Zoom prácticamente todas las semanas donde está Cerrón, ¿no es cierto?, con Evo Morales y otras personas más decidiendo qué es lo que van a hacer. Sin duda, yo pienso que Castillo... Cerrón sí es un tipo con un ideario cubano, rojísimo, y muy claro. Sí, claro. Yo siento que Castillo es un poco frustrante para Cerrón y para el Foro de Sao Paulo, porque a ellos les gustaría de repente una persona más sumisa, de repente una persona que no incurra tanto en pequeñas lealtades como Castillo, ¿no? En este gobierno pesa mucho la lealtad pequeña, ¿no? El chotano, el de mi localidad, el de mi pueblo. Hay mucho de eso, pero sin duda forma parte de la izquierda antidemocrática, ¿no? Mira, hasta Verónica Mendoza ha dicho que este no es un gobierno de izquierda. Bueno, siempre dicen eso, ¿no? Dicen que Fidel Castro, yo he escuchado a gente decir que Chávez no es un gobierno de izquierda. A ver, pero, ¿no? Pero, a ver, digamos, decir que hay una izquierda antidemocrática no significa tampoco decir que toda la izquierda es antidemocrática. Claro, yo soy una persona liberal. He estado en contra de la izquierda toda mi vida, pero he tenido discusiones muy buenas con gente que es de izquierda y que es demócrata y que cree en el Estado de Derecho, ¿no? Yo estoy en la Universidad Católica. Todos mis profesores han sido gente de izquierda, pero gente con convicción democrática, se puede debatir, ¿no es cierto? El objetivo de los liberales y de la derecha no puede ser destruir a la izquierda. Uno, con su adversario, conversa, debate, discute, aprende. El objetivo no es destruir ni ganarle suciamente a nadie, ¿no? Igualito la izquierda tiene que darse cuenta, la izquierda democrática, tiene que darse cuenta que sin una derecha democrática no puede haber Estado de Derecho viable, ¿no? En el Perú necesitamos una izquierda democrática, una derecha democrática y cuidar el Estado de Derecho. Y eso no lo tenemos, ¿no? Y tenemos que reducir la polarización para que eso se pueda dar. En la política, Lucas, ¿cuáles son tus metas inmediatas? A ver, o a mediano plazo. Correcto. A ver, yo estoy ahora abocado al tema, pues, de la campaña que estamos haciendo en todo el Perú en contra de la Asamblea Constituyente. Por ahora esa es la única meta que yo tengo a nivel político en el corto plazo. Ahora, en el corto plazo. Ahora, ¿no es cierto? Yo tengo un interés en darle operatividad a la visión de los liberales en la política, ¿no? En el Perú, desde hace mucho tiempo, las personas que creen en la libertad económica y en la libertad política han querido que se construya una alternativa política, y esa alternativa política hasta ahora no existe. Últimamente, a través de varios buenos representantes en el Congreso, está empezando a agarrar fuerza el liberalismo en el Perú. Y yo quiero participar en la construcción de una alternativa política liberal, ¿no? ¿Por qué crees tú que no existe un partido liberal auténtico en el Perú? Bueno, mis padres, en la época de ellos, se construyó el Movimiento Libertad, sí, y lamentablemente por situaciones de la vida se desactivó ese movimiento, ¿no? Se disolvió el Movimiento Libertad. Yo siento que eso le rompió el corazón a mucha gente. Yo desde que yo era niño, yo he conocido a los comités, a la gente que era el Movimiento Libertad en todo el Perú, y siento que muchos de ellos
se quedaron, digamos, con el corazón roto porque ellos querían que el Movimiento Libertad continúe, ¿no? Entonces, el Movimiento Libertad se disolvió, pero el liberalismo en el Perú ha agarrado muchísima fuerza a lo largo de los años, ¿no? Y creo que está más fuerte que nunca en estas circunstancias difíciles. Sí, pero también hay un liberalismo de izquierda que también como que ha sido ninguneado por los liberales de derecha. No, no todos, ¿no? Pero digamos, como que se les ve así como que poca cosas. Bueno, yo creo que el liberalismo de izquierda es un poco contradicción en términos, ¿no? Yo creo que si uno no cree en la libertad económica de la gente, no es liberal, ¿no? A ver, hay personas que estuvieron próximas al liberalismo y que luego siento que se apartaron del liberalismo y se volvieron socialistas, ¿no? El caso que yo destaco, por ejemplo, es el caso de Alberto de Launde. Alberto de Launde pudo ser un gran liberal, pero creo que se convirtió en una persona de izquierda. Yo lo respeto, discrepo de su punto de vista, ¿no? Y lo que a mí no me ha gustado... Pero Alberto de Launde a mí sí me parece un liberal. Bueno, tendré que conversar con él de nuevo para ver qué tan cerca está del liberalismo, ¿no? Pero bueno, Ahora, yo ¿cómo explicas tú? ¿Cómo explicas? Sí. Yo lo que le cuestiono, a ese sector yo lo que le cuestiono es su poca... Yo creo que ellos han colaborado con un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado de Vizcarra que disolvió inconstitucionalmente el Congreso, ¿no? Yo creo que ahí cometieron un error, ¿no? Ese sector de la opinión pública. Pero bueno, podremos conversar, ¿no? Uno no tiene que ser fanático también, y yo tengo puntos de contacto con ellos, ¿no? Definitivamente. Y así como con otros sectores también, ¿no? Sí. Mi pregunta era, ¿cómo explicas tú gente que se hace llamar liberal, que se pone la vincha de liberal, en lo social son conservadores, son ultras, son de extrema derecha católica, religiosa? Bueno, hay personas que son de derecha y son conservadores, ¿no? Y yo con esas personas tendré puntos de contacto, tendré discrepancias también, pero eso es definitivamente parte del espectro político que tenemos en el Perú, ¿no? No, porque incluso en lo económico no es que sean liberales tampoco, son mercantilistas, son prebendistas, o sea, sí, claro, su trato con el Estado es para sacarle provecho. Un sector de la opinión pública, digamos, hay un sector político que es conservador en lo social, pero que tampoco es liberal en lo económico, sino que cree en una economía intervenida, ¿no? Por eso, entonces, por eso. Digamos, yo creo que la mayoría de conservadores en realidad son de izquierda, solo que no se han dado cuenta que lo son, ¿no? Hay un sector de la opinión pública. Bueno, a ver, yo rescato, por ejemplo... Pero son los denominados DBA, ¿no? Bueno, a ver, mira, Rafael López Aliaga, que es una persona con la cual yo tengo varias coincidencias, que es una persona, yo creo que tiene un liderazgo bien importante en este momento, le molesta que le moleste, innegable, un liderazgo importantísimo. Sí, pero es un liderazgo que desune y que divide, Lucas, que denigra al que piensa distinto. Ese liderazgo no me gusta a mí. Digamos, puede ser, pero el tema puntual que yo te quería decir era, con mucha transparencia, López Aliaga se denomina a sí mismo de izquierda, y lo ha dicho en varias entrevistas. Digamos, la doctrina política, la posición política de López Aliaga es socialdemócrata probablemente. Él no es un liberal, ¿no? Una persona de izquierda, conservadora, ¿no? Yo creo que... Bueno, el liberal no es por ningún lado. No, yo creo que no. No lo es. Lo cual no le quita la izquierda tampoco le cree, no se lo cree ni el espejo, mira. Bueno, hay que decidir acerca de definiciones, ¿no? A ver, tú me preguntabas acerca de mis pretensiones políticas. Sí. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Yo creo que no es secreto que yo seguramente voy a tener alguna participación en algún momento. O sea, la pregunta es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pensé que ya era grande, ya. De vuelta a la... No, todavía eres un chiquillo. Yo soy profesor universitario y me encanta, soy abogado en ejercicio y me gusta mucho el ejercicio de la profesión, ¿no? Yo todavía tengo 30, entonces en 2026 no tengo edad para asumir candidatura a vicepresidencia, presidencia, eso no tengo la edad y tampoco me interesa, pero a lo mejor podría de repente animarme a postular al Congreso, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora, hay una cuestión
importante también, y es que la gente, la ciudadanía, está como acojudada, como ralentizada, ¿no? Como desenchufada de la cosa política. ¿A qué lo atribuyes tú? Claro, es que yo siento que la mayoría de la gente está como atemorizada por la agresividad del discurso en ambos lados, ¿no? La polarización Claro, la es polarización. muy fuerte, es muy Tú fuerte. tienes una polarización triple, ¿no? Inclusive, porque tienes una polarización donde está la izquierda antidemocrática, conservadora, chavista en un extremo, tienes a la, entre comillas, progresiva, caviarada, como le quieras llamar, en otro extremo, también muy radicalizada, muy intolerante, tienes a la derecha también radicalizada, ¿no? Y frustrada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer el énfasis en las semejanzas. Los demócratas tenemos una cantidad gigantesca de diferencias y esas diferencias no van a desaparecer. La única manera a través de la cual nosotros podamos enfrentar al proyecto antidemocrático es trabajar con la gente que piensa distinto a nosotros. Aunque nos Y eso no moleste, supondría trabajar en un centro político. creo que es inevitable poder construirlo, ¿no? Es inevitable. A ver, Donde confluyan, digamos, todas esas fuerzas que tú mencionas. yo no pretendo que el que sea de izquierda o el de derecha se vuelva de centro, ¿no? Muchas veces el centro no es nada. Yo creo que el centro, desde cierto punto de vista, no existe. Y hay mucha gente que se denomina de centro estratégicamente para no decir que son de izquierda, ¿no? Más que una alternativa de centro que yo creo que es poco convincente, poco claro y en el fondo no existe. Es verdad, es verdad. Lo que tiene que haber es gente de izquierda y de derecha que decidan que es más importante defender la democracia a las rencillas y los pleitos internos. Eso es, finalmente, ¿no? Oye, antes de comenzar la entrevista te preguntaba si había seguido el caso chileno. Correcto. Me comentaste que lo habías visto así un poco desde lejos. Uh-huh. Y hoy día BBC Mundo publica una reseña, porque ya van casi 3 años del estallido social en Chile, del 2019, y el próximo 4 de septiembre se va a producir la última de las 3 votaciones del proceso de cambio constitucional, ¿no? Ya se ha elaborado un texto que tiene 178 páginas, 388 artículos, y lo van a poner una suerte de referéndum, apruebo o rechazo, ¿no? Uh-huh. Y hay varias cosas que destaca BBC Mundo. Por ejemplo, es la primera vez en Chile y en el mundo que un grupo equiparado de hombres y mujeres escribe una constitución, ¿no? Y la van a cambiar, van a girar del término de república democrática a democracia paritaria, porque esta nueva constitución define a Chile como una democracia paritaria que plantea que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y ordena tomar medidas para alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. ¿Qué te parece eso así, grosso modo, no? Me parece pésimo, Pedro. Me parece una barbaridad. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo siempre he sido muy claro en mi oposición radical a la política de identidad y a todos los sistemas de cuotas. En los sistemas de cuotas, uno está diciendo que hay que poner mujeres, no porque son buenas, profesionales, competentes, sino porque son mujeres, ¿no es cierto? Y hay que poner hombres, no porque son profesionales competentes, sino porque son hombres. Entonces, estas son situaciones que agravan nuestras diferencias, que debilitan la democracia y que en el fondo no nos sirven. Se comienza con eso, luego habrán cuotas también para cuotas basadas en temas étnicos, cuotas basadas en temas ocupacionales, entran más y más y más cuotas, y eso degrada totalmente la democracia, ¿no? Entonces yo no soy partidario de las cuotas y me voy a oponer siempre a todos los sistemas de cuotas porque debilitan el Estado de Derecho. Otro aspecto que destaca BBC sobre el prospecto de nueva constitución chilena, y es que en la constitución anterior, o la actual, pero mejor dicho, la vigente, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y eso se ha cambiado por asegurar condiciones para
embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. O sea, lo que se está reconociendo es el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos. Ya, el aborto, básicamente. ¿Sí? ¿No? A eso se están refiriendo. Sí, sí, A sí. ver, yo no, a ver, digamos, yo no soy partidario del aborto. Yo no creo que el aborto debería tener el estatus de un derecho fundamental, y eso tiene que ver básicamente ¿Por qué? porque eso tiene que ver con la definición de la vida, ¿no, Pedro? Digamos, cuando uno habla del aborto, la pregunta relevante es ¿a partir de cuándo hay vida? Si es que uno acepta que hay vida en determinado momento, es homicidio ponerle término a esa vida. Entonces creo que no debemos nosotros elevar al aborto a la categoría, pues, de una garantía sagrada, un derecho reproductivo. No es así. No es así. Yo sí creo que es un derecho, Lucas. ¿Eh? Bueno, una democracia, una discrepancia democrática, ¿no? Una discrepancia democrática. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero a ver, Pedro, digamos, la pregunta ahí clave es ¿a partir de cuándo hay vida? ¿No? ¿A partir de cuándo hay vida? Ya, Ahí eso no está especificado, ¿no?, en el proyecto de ley o en el proyecto de constitución chilena, y eso ¿no? es un tema que debería legislarse. ¿No? Algunos dicen a partir de los 4 meses, pero los 3 meses no, digamos. Para mí es muy complicada esa discusión. A los 3 meses no hay vida, o a los 4 meses no hay vida, pero a los 5 meses súbitamente sí hay vida, digamos. Esa es una cosa, pues, muy complicada, ¿no? Yo creo que cuando ya hay material genético hay vida, por lo tanto estoy en contra del aborto, ¿no? ¿Cuál es el tema? Yo creo, pero podemos debatir, ¿eh? Yo respeto a los que son pro aborto, parte de la discusión democrática que podemos tener. ¿Cuál es, Pedro, yo creo, el tema? A ver, continúa, y luego te doy yo una apreciación de la nueva constitución. No, sobre el tema del aborto, tú piensas eso, yo pienso que es un derecho. Sobre el sistema político. En el nuevo texto, la edad para postular a la presidencia baja de 35 a 30 años. O sea, podría ser candidato en Chile, Lucas. Mira, de repente han hecho esa norma para que cierta persona de mi generación pueda postular en Chile. De repente es una norma con nombre propio, estimado Pedro. El periodo presidencial se mantiene en 4 años y se autoriza la reelección consecutiva por una vez. Sobre el poder... ¿Ah? Muy peligroso me parece eso. Sobre el poder legislativo, la Constitución del 80, la actual, define un Congreso Nacional con 2 ramas, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Eso es lo que rige ahorita. Sí, claro. Y precisa que ambas concurren a la formación de leyes donde el Senado puede perfeccionar el trabajo de la Cámara de Diputados. En el nuevo texto se elimina el Senado y se crean 2 cámaras de poder asimétrico, eso es textual. Un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes con al menos 155 integrantes y una Cámara de las regiones en vez del Senado. ¿Ah? Correcto, eso es una locura. Sabía que te ibas a reír. Yo me he metido a investigar ese tema. Esa es una locura, porque básicamente, si uno tiene bicameralidad, tienes un Congreso que trabaja todo el tiempo y una Cámara de Senadores que trabaja todo el tiempo. Lo que están haciendo en Chile es una Cámara de Diputados que va a trabajar como todo el tiempo y una Cámara de Senadores que solo va a votar en leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas son muy raras, son poco comunes. Entonces los chilenos van a escoger a un Senado y ese Senado va a votar con suerte 1 o 2 veces al año. No va a tener nada que hacer. Entonces es una locura, porque los chilenos van a escoger a una cámara de personas que no van a tener prácticamente ninguna función y que van a estar observando las características del techo del Senado chileno, ¿no? Van a ser expertos, el techo aquí tiene un ángulo así, ¿no? Un ornamento así, la columna va en esta dirección. Van a ser expertos en las características del techo del Senado chileno porque no van a hacer nada, ¿no? Es decir, es delirante lo que han hecho estos señores constituyentes. La verdad, esta es una asamblea constituyente que debilita mucho el Estado de Derecho en Chile. Tiene un montón de artículos... Bueno, todavía se tiene que votar en septiembre, ¿no? Sí, no, y es probable que se vote por el rechazo. Yo espero que eso ocurra, ojalá eso ocurra, ¿no?
porque hay cosas muy peligrosas en esta Constitución. La Constitución habla de igualdad sustantiva. No puede haber igualdad sustantiva salvo que nosotros tengamos un sistema de economía planificada, salvo que tengamos una economía totalmente controlada por el Estado, porque la libertad económica genera falta de igualdad sustantiva. Hay algunos que deciden dedicarse a la banca porque quieren un buen sueldo, hay otros que se deciden dedicarse al arte porque no les importa el buen sueldo, sino que quieren dedicarse al arte, o dedicarse a la docencia, o dedicarse a la contemplación de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, la libertad genera desigualdad. La igualdad sustantiva solo existe cuando hay socialismo. Entonces, esta es una constitución que va a permitir que el Estado intervenga severamente en la economía, ¿no? Y luego estos temas de las cuotas, por ejemplo, le dan a grupos muy pequeños de personas, los mapuches, por ejemplo, una gigantesca sobrerepresentación. Daña eso a la democracia. El tema de las cuotas es complicadísimo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer en la Marina chilena, en el ejército chileno, si hay más hombres que mujeres, ¿no? ¿Qué se va a hacer en determinadas entidades del Estado que hay más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? Miles de problemas. Entonces, esta constitución, yo creo que lo mejor sería que no se apruebe. Sin embargo, una constitución en el Perú, una constituyente en el Perú, sería muchísimo peor que una asamblea constituyente en Chile. En Chile la asamblea constituyente fue planteada por varios grupos independientes de izquierda en contra del gobierno. El gobierno hizo una concesión, el gobierno de Piñera permitió la constituyente, pero fue una constituyente que se hizo desde la oposición. La constituyente en el Perú no se parece a la de Chile, se parece a la de Venezuela, porque es una constituyente planteada por el gobierno para tener un suprapoder que le permite a ese gobierno tener control absoluto de todas las instituciones. Entonces, pregunta final, mi querido Lucas. Por favor. ¿El Perú tiene remedio o no? Siempre tiene remedio. Por supuesto que tiene remedio. La historia no está predeterminada a la condena. Actualmente no lo parece, ¿eh? Sí, claro, pero esa es culpa de nosotros. Si el Perú va en mal camino, no es porque los peruanos seamos inherentemente malvados o disfuncionales, sino el problema es que tenemos reglas que generan incentivos perversos. Si nosotros cambiamos esas reglas que generan incentivos perversos por reglas mejores, podemos empezar a sanar las heridas del Perú. Y eso es lo que yo voy a buscar hacer. El problema es que el cambio de esas reglas, yo estoy de acuerdo, pero mira, 100% en lo que estás diciendo. El problema es que tenemos a los gatos de despenseros, porque esos cambios en las reglas políticas que son indispensables para que este país cambie, depende de los políticos que tenemos. Es verdad. Y mira qué políticos tenemos. Bueno, tenemos que empezar a tener mejores políticos, pues. Y para eso hay que hacer un trabajo de enseñanza, de difusión, de reclutamiento, hacer un trabajo político, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros en No a la Asamblea Constituyente es trabajo político, es recorrer el Perú juntando firmas, pero también conversando con la gente, identificando liderazgos, creando organización, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo que venimos haciendo hace muchos meses con éxito y vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo, y la fe en el Perú yo no la pierdo así nomás, ¿no? Entonces voy a seguir ahí llevando a cabo mis actividades, le moleste quien le moleste, y mientras más le moleste a los adversarios, mejor. Entonces voy a seguir en este trabajo. Mi querido Lucas, gracias por esta conversación y nada, suerte en tus proyectos y hasta una siguiente conversa. Cuídate mucho. Muchas gracias, Pedro. Hasta la siguiente conversación y encantado de haber podido conversar. Un saludo. Nos vemos. Y con ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!